El título de la enseñanza, para quienes están acostumbrados a tomar notas, se llama La nueva creación debe impactar en la formación de los hijos. La nueva creación debe impactar en la formación de los hijos, y vamos a estar centrados en los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Y me parece interesante que cuando nosotros estamos pensando en la formación de los hijos, ahora que el Señor nos permite ver que hay matrimonios que están con sus hijos, en el caso de nosotros ya tenemos unos hijos pero ya grandes, nosotros siempre partimos de que nuestros hijos deben ser formados desde lo moral, desde lo ético, dentro de la familia, como una responsabilidad. Sin embargo, el problema es que el hombre natural difícilmente podrá hacerlo porque está condicionado al pecado, es decir, a la condición en la que se encuentra, en el cual habita, digámoslo, por lo cual su enseñanza y formación será relativa, pero no absoluta, sobre los principios de Dios. Empezando que el hombre natural no tiene temor de Dios, el hombre natural está separado de Dios, el hombre natural no tiene comunión con Dios. Pero el hombre regenerado puede y debe esforzarse por enseñar, pero no solamente enseñar, sino modelar la obediencia que la palabra de Dios le insta a vivir como hijo de Dios. Y recuerden un poco dentro del contexto y a modo de introducción, que realmente cuando nosotros nos centramos en una porción de esta, cuando Pablo nos está hablando a los colosenses en el capítulo 3, versículo 18, diciendo: mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, hijos sean obedientes a los padres en todo, porque esto es agradable al Señor, padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, siervos obedezcan en todo a sus amos en la tierra, ¿sí? Y luego le dice a los amos que manejen bien a sus hijos, a sus siervos, porque acá nos dice: para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibirán la recompensa de la herencia, es decir, a Cristo, el Señor, a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Es decir, Pablo, en esta porción de la Escritura, nos ha reunido todo el contexto de lo que es la familia. Los hombres, las mujeres, esposos, esposas, valga la redundancia, los hijos, los siervos que hemos conocido en el contexto de aquella época, formaban parte de la familia, los esclavos, y por supuesto se refiere después a los amos. Pero el punto es que muchas veces nosotros llegamos a mirar cuando ya llegamos y nos enfrentamos a la vida con los hijos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo voy a educar a mi hijo? Cuando nosotros empezamos a comprender que nuestros hijos, lo primero que, aun cuando yo sea un creyente que haya puesto mi confianza, mi esperanza en el Señor Jesucristo, no significa que mis hijos sean salvos, sino por el contrario, que mis hijos necesitan de la salvación. Y quiero que centre su mirada aquí, para que luego oremos, en el versículo 20, cuando dice: hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Señor, queremos darte gracias, amado Dios, en esta mañana. Queremos honrar tu nombre y exaltarte a ti, bendito Dios. El que tú te lleves toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y Señor, queremos, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, obedecer a tu palabra, Señor. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, que llevemos a cabo, en lo que
tiene que ver con los hijos, Señor. En lo que tiene que ver con la formación y la estructura de nuestros hijos, Señor. Que seamos hombres y mujeres sabios, Señor. Hombres y mujeres que verdaderamente podamos obedecer a tu palabra fielmente, pero también descansar en tu soberanía y en tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera entonces que cuando nosotros miramos, y Pablo está tomando aquí en el versículo 20 que dice, hijos, sean obedientes a sus padres. Y quiero que observe que dice, ¿cómo? ¿Cómo se debe ser obediente a los padres? En todo, dice el apóstol Pablo. Y Pablo nos deja ver acá el paralelo que tiene casi de manera idéntica con Efesios capítulo 6, versículo 1, en donde Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el temor del Señor. Y realmente, cuando nosotros miramos en ambos casos, Pablo lo que hace es exhortar a una familia creyente, es decir, a personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo y que han sido traídas a salvación para vivir de una manera diferente con una mente regenerada. Es decir, lo que encontramos acá en la Escritura no es para personas naturales, no es para personas que no tienen el Espíritu Santo. Las personas naturales, matrimonios, pueden llegar a enseñar a sus hijos de forma, como lo dice en la introducción, de forma moral, en la ética, digámoslo así, en la que muchas personas somos formadas o crecemos, digámoslo, pero nunca en la manera acorde a como la palabra de Dios nos insta. Sin embargo, necesitamos prestarle más atención acá, porque aquí el punto, como lo vimos en las dos enseñanzas anteriores, Pablo le está haciendo referencia al orden de la nueva creación, al orden en el que Dios ya ha mostrado tanto al hombre como a la mujer que ahora en Cristo Jesús deben parecerse a aquella creación que llevó en Génesis capítulo 2, donde el hombre y la mujer no habían caído, no habían pecado, y que ahora en Cristo Jesús deben reflejar y mostrar ese modelo de familia en el que hemos hablado. Y en este caso, entonces, Pablo se está dirigiendo a los hijos y les está mencionando que ellos deben, de alguna manera, tener la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Pero acá hay una pregunta. ¿Cómo puede un hijo llevar a cabo un mandato como este? Observe que Pablo está diciendo, hijos, sean obedientes a sus padres. Y acá lo que podemos darnos cuenta es que está hablando a cualquier clase de hijo sin marcar una edad. Es decir, a cualquier hijo, sea pequeño, recién nacido por supuesto, o bebecito, o que va medio creciendo, hasta una persona grande que realmente esté bajo la autoridad de sus padres. Está hablando Pablo aquí de la segunda relación en el hogar, que es la relación entre padres e hijos. Y esta no puede funcionar bien, obsérvalo, a menos que la relación entre los esposos esté en orden. Y uno de los problemas que creo que encontramos es que cuando un hijo, ¿sí?, o los hijos realmente no van a obedecer algo que se les está enseñando, algo que no ven en los padres. Es decir, lo cual entonces ya acá nos genera una responsabilidad. Y es que no solamente yo debo hablar de Cristo y yo debo predicar a Cristo y debo predicarle de la salvación, sino que yo debo ser reflejo de Cristo en mi hogar. Por eso recordemos que Pablo está hablando de ¿qué? De personas que ya han sido regeneradas, que ya tienen un nuevo entendimiento. Cuando nosotros miramos acá la palabra hijos, en el griego tekná, es un término general para designar a los hijos, que como ya lo mencioné, no está limitado a un grupo determinado de edad.
Hay veces creemos que la responsabilidad es con los hijos pequeños, pero no es así. Realmente se refiere a cualquier hijo que aún vive en la casa de sus padres y que está bajo su tutela. El tiempo presente en el que encontramos este verbo del imperativo es upacoete, que significa obedecer. Y lo que muestra o insta es a una obediencia continua. Es decir, el tiempo en el que está el verbo está diciendo siempre el hijo tiene que estar obedeciendo. Pero como hice la pregunta, ¿y cómo lograr eso en un hijo que realmente no sabemos si ese hijo es salvo? Bueno, mira que acá no nos está hablando de la salvación, sino que nos está hablando es que el hijo tiene que ser una persona que obedezca continuamente. Y es interesante porque nosotros muchas veces pensamos que, wow, ¿cómo es la sujeción de un hijo? Recordemos que en Efesios capítulo 5, versículo 21, Pablo ha mandado, ¿sí?, a los creyentes, y dentro de esos a los esposos y esposas, a someterse unos a otros por amor a Cristo. Y dentro de esos también incluye a los hijos. Pero nosotros muchas veces, en nuestra cultura, nos gustan como los extremos. Si usted mira al país del norte hacia los Estados Unidos, es normal que un hijo a los 17 años o 18 se vaya de la casa. Y chao hijo, se fue a vivir solo, se independizó, se fue a la universidad, ya no vuelve a estar con los padres. Nosotros, por el contrario, hacia acá, hacia el sur, es diferente. Nosotros no queremos que se vayan, nosotros los queremos tener acá. Pueden llegar a tener 25, 26, 27, 28, 30 años, 35 y hasta 40. Y todavía queremos que estén. Y cuando se casan, entonces, ¿saben qué? Culturalmente, espérate, yo voy a ver si hacemos un apartamentico acá arriba para que tú vivas con tu esposa acá. Rompiendo completamente con todo el orden de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todavía tener a nuestros hijos ahí amarrados. Se pueden volver hijos bombril, pueden estar dentro de la casa. Usted sabe que es un hijo bombril, no sé si se acuerda, hace muchos años había una propaganda en televisión que decía que sobre el bombril, una esponja, y decía que duraba mucho. Y entonces después lo hicieron con los hijos, como hoy en día los memes, dura más que un bombril, porque se quedan en la casa, nunca se van. Así es, ese es un hijo bombril, que se queda en la casa, llegan a los 50 años y todavía están a los pies de la mamá. Y por eso me pareció interesante cuando veíamos acá la palabra hijos, porque es a ese tipo de hijos a los que se está refiriendo realmente la Escritura, de cómo nosotros debemos llegar a formarlos de tal manera que ellos obedezcan. Y dentro de esa obediencia están muchas de lo que la Santa Palabra nos está enseñando a nosotros de cómo actuar, y tiene que llegar un momento donde nosotros tenemos que dejar ir a nuestros hijos. Dejarlos ir. No nos pertenecen, le pertenecen al Señor. El Salmo 127 dice, aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. En la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Las Escrituras son claras, mis amados, tanto en la responsabilidad de los padres para con los hijos en su formación, así como la de los hijos en cuanto a la obediencia para con sus padres. Y lo que Pablo está enfocando acá es cómo trabajar en un hijo para ser obediente. Ahora, cuando nosotros pensamos en este texto y observamos que Pablo está diciendo, sean obedientes a sus padres. ¿En qué? En todo. Sean obedientes. No sé, no me hallo con este micrófono hoy. Sean obedientes a sus padres. Ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestra mirada. ¿Cómo llevamos a un hijo a ser obediente? Ahora podemos decir entonces que cada niño de los que está aquí en la escuela dominical y forma parte de una familia acá, ¿ya es salvo para enseñarle a ser obediente? ¿Será que se está refiriendo a niños que ya son salvos? No, se está refiriendo a que nosotros, en la responsabilidad que tenemos como padres, debemos guiar a nuestros hijos a que ellos terminen siendo obedientes bajo la instrucción de los padres.
¿Por qué? Porque para Dios es supremamente importante esto. Al punto en que Pablo lo que hace aquí, en el versículo 20, es escribir esta carta a la iglesia de Colosas, pero también, como ya lo mencioné, a la iglesia de Éfeso, y como también lo leímos escribiéndole a Tito, si usted lo recuerda, que le hace la exhortación para que los hijos obedezcan. Pablo lo está haciendo pensando en la ley del Señor, es decir, en lo que es importante para el Señor. Y quiero que le prestemos atención. Si tú me acompañas un momento a Éxodo capítulo 12, donde está el decálogo de los mandamientos, en el capítulo 12 de Éxodo 20, la Escritura nos dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, cuando nosotros encontramos acá en Colosenses capítulo 3, versículo 20, Pablo no lo menciona, pero en Éfeso, en la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 6:1, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, y presta la atención que luego dice: porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, Pablo, al estar escribiendo esto, está pensando en lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel. Y aunque nosotros ya no vivimos, no somos salvos por guardar la ley tiene el valor para guiarnos en la obediencia que tiene que ver con el Señor. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es mención del mandato dado por Moisés en el tiempo del Éxodo, es decir, cuando el pueblo abandonó el periodo de esclavitud, que Dios los libertó de los egipcios para entrar a una tierra que poseerían, pero para adorar al Señor. Recuerda que Dios manda decirle a el faraón por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me rinda tributo de adoración. Y lo que después Dios hace es guiarlos y mostrarles, darles los mandamientos para que ellos obedecieran, para que ellos de esa manera adoraran al Señor. Lo cual entonces nos deja ver que nosotros nos convertimos en adoradores cuando obedecemos al Señor. Ahora, eso no es un descubrimiento. Yo adoro al Señor cuando estoy obedeciendo. Y así mismo se lo tengo que transmitir a un hijo. Ahora, el punto aquí es que no se puede dejar pasar por alto lo que Pablo está mencionando en la era eclesial a pesar del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, está la era eclesial, la iglesia del Señor, pero Pablo les está diciendo: esto no se puede ignorar. Y aunque no tiene que ver con su salvación, tiene que ver con la obediencia al Señor y cómo Dios es exaltado. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, si usted me acompaña a Deuteronomio capítulo 5, por favor, versículo 16. En Deuteronomio usted recordará que Dios lo que hace es que por medio de Moisés le recuerda a la segunda generación. Ya la primera generación había muerto en el desierto por la desobediencia, por no honrar al Señor, por no temer al Señor. Ellos murieron ahí y ahora la segunda generación va a entrar a poseer la tierra. Y lo que hace Dios por medio de Moisés es que le dice: recuérdales. Y mira el versículo 16 del capítulo 5. Él vuelve y les dice lo mismo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha, ¿qué? Mandado. Y alguien puede decir: la ley ya no está vigente hoy en día. No está vigente para la salvación, pero la ley sí está vigente para determinarnos los parámetros que nosotros, en los cuales debemos vivir en una obediencia al Dios que nos ha concedido su gracia. Entonces dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Observa que es un mandato que el Señor ha dado que realmente tiene relevancia en la vida de un creyente hoy en día. Porque es lo que Pablo está haciendo mención. O sea, Pablo no está ignorando la ley. Y lo que hace Moisés acá es recordándolo, como ya lo mencioné, para que ellos no olvidaran, para que fuera tenido en cuenta. Pues de no hacerlo, tendría unas consecuencias graves. Ahora, aunque nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros debemos
prestarle atención a lo que Pablo está mencionando aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced al Señor. Pero para que un hijo obedezca, entonces es un hijo que tiene que ser instruido de la manera correcta para que él termine obedeciendo. Acompáñenme, por favor, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 21, por favor, para que empecemos a delinear la gravedad de lo que es no obedecer al Señor en una instrucción que Él está dando, pero que tiene implícito a los padres en el hogar. Observa el capítulo 21, por favor, versículos 18 al 22. Y observa lo que nos dice la Escritura. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, estoy hablando del Antiguo Testamento, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. El punto, mis amados. Y la pregunta es, ¿no te parece terrible esto? ¿Cómo un Dios santo puede llegar a dar una instrucción de esta manera? Porque lo que nos deja ver aquí, vemos una pena de muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. Es que para Dios es importante realmente que un hijo obedezca, que el creyente tenga y tome en serio la instrucción de Dios. Ahora, en Levítico 20, versículo 9, nosotros encontramos ahí similar a las instrucciones que estamos leyendo. Si me acompañas ahí, en Levítico capítulo 20, versículo 9 dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le hará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¿Qué es lo que estamos observando acá en la Escritura? Que no es que encontremos un versículo por allá esporádicamente, sino que es algo relevante dentro de la santa palabra de Dios. Es decir, algo a lo cual nosotros no podemos pasar inadvertidamente. ¿Por qué? Porque lo que nos está dejando ver es que es la marca característica de un impío, es decir, de un hombre no regenerado. Contrario a los hijos que deben estar atentos a la instrucción de sus padres y a obedecerla. Acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 8, por favor. Y Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos dice lo siguiente: oye, hijo mío, ¿qué? La instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de ¿quién? De tu madre. El capítulo 6, versículo 20 nos dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y empezamos entonces a entender la importancia de lo que Pablo está mencionando aquí cuando él dice: hijos, obedeced ¿a quién? A vuestros padres. Es decir, Pablo está marcando un punto muy alto dentro de un modelo de hogar de personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo. Y mira que Pablo en sí hace referencia a la desobediencia persistente característica de los impíos. Porque cuando Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5, si usted me acompaña ahí, 2 de Timoteo 3 versículos 2 al 5 dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado el poder, a los tales evita. Lo interesante de esta carta es que Pablo le está escribiendo a la iglesia, a Timoteo,
que estaba pasando por un momento duro al ver la dureza que había dentro de las personas de la iglesia, es decir, a personas que conocían el Evangelio. Y Pablo le está diciendo, los hombres serán amadores de sí mismos. Dice también que serán hombres sin amor, implacables y calumniadores, aborrecedores de lo bueno, y dice que envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Y por supuesto es similar a lo que menciona en el libro de Corintios capítulo 1 versículo 30, si usted me acompaña ya en Romanos capítulo 1 versículo 30, que es la forma como vive una persona que no tiene el conocimiento de Dios. Es decir, haciendo un paralelo, como podemos darnos cuenta que muchas personas aún dentro de la iglesia pueden comportarse de esa manera. Versículo 30 dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Hasta ahí. ¿El punto cuál es? Que en Romanos está hablando del pecado en la naturaleza en la que el hombre se encuentra. Pero en 2 Timoteo capítulo 3 está hablando de personas que aún con un conocimiento de la palabra de Dios no le prestan atención. Ahora, como lo mencioné ya, para Dios el respeto a los padres es fundamental. Es una autoridad. Y el problema es que hoy en día tenemos dentro de la sociedad, la psicología, la sociología, la filosofía y todo, han influido para que los hijos vivan de la manera como les plazca. Sin embargo, las consecuencias de faltar al respeto a los padres, Dios la ilustra de manera sabia en Proverbios capítulo 30, versículo 17. Quiero que vayas allá, por favor, si tienes tu Biblia. Trata de ir a la palabra de Dios. No solamente, y no deseo que tú te convenzas por lo que yo digo, yo deseo que tú te convenzas por lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice en Proverbios capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquí la palabra escarnecer es burlarse, es decir, el hijo que no le presta respeto, que no le da respeto a su padre. Por eso dice el ojo que escarnece a su padre y a su madre, haciendo referencia a la burla. Hoy en día encontramos hijos que no tienen respeto por sus padres. Muchas personas creen que porque ahora estamos bajo la gracia, entonces puedo irrespetar fácilmente y pasar por alto un mandato. Pero realmente para ello cada padre tiene la responsabilidad de transmitir el temor y la reverencia del Señor en un conocimiento santo y justo de nuestro Dios. Y en realidad, aunque un hijo pequeño no haya nacido de nuevo, debe conocer al único Dios vivo y verdadero. Es decir, lo que implica aquí la responsabilidad en Colosenses, de lo que estamos viendo, como también lo estudiamos con Efesios, es que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, como bien nos dice la Escritura, en el temor del Señor. Pablo lo menciona, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres en el temor del Señor. Pero para obedecer a los padres en el temor del Señor, ya se tiene que estar cumpliendo lo que ya hemos visto, que Pablo ha mencionado en los versículos 18 y 19, y es que la mujer se someta a su esposo y su esposo ame a su esposa. Si eso no se da, ya ahí hay un problema. Si nosotros queremos enseñarle la Escritura a nuestros hijos, pero nuestros hijos no ven en nosotros realmente lo que la misma Escritura nos manda, pues entonces va a ser un problema. Porque nosotros solamente queremos hacerlo hacia nuestros hijos, pero no vivirlo con nuestro cónyuge, con la responsabilidad que tenemos acá, como lo está mencionando en Colosenses capítulo 3, en cuanto al esposo y la esposa. Es duro, es una lucha. Estudiando esto decía, wow, cuántos, Señor, en mi vida ha habido de error. Ahora, la pregunta entonces aquí que nos cabe es, ¿cuál es la responsabilidad del hijo? Y si lo observamos, la responsabilidad del hijo es clara
concreta y sencilla. Honra a tus padres. Honre a sus padres. Si usted me acompaña en Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6, el Señor Jesús nos da un ejemplo ahí, nos deja un ejemplo, la Escritura. Mateo capítulo 15, por favor, versículos 4 al 6, cuando dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Cuando nosotros encontramos en la Escritura que el mismo Dios encarnado está haciendo referencia a lo que es la honra hacia los padres, es porque es algo que tiene realmente importancia para el reino de los cielos. No es algo que pasemos por alto. Y aunque la enseñanza para un niño pequeño no sea igual para la de un adulto, nosotros necesitamos entonces reflexionar sobre qué y cuál es la manera como verdaderamente, si yo soy hijo, debo estar honrando a mis padres, y si yo soy padre y tengo una esposa, ¿cómo estamos o cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor? ¿Por qué? Porque honrar a sus padres nos deja ver también a la vez el amar y respetar a los demás. Es la manera como lo va a hacer hacia la sociedad. Es el respeto. Cuando un hijo no tiene respeto por los padres, no tiene respeto por nadie afuera. No respeta a un jefe, no respeta a un maestro. Los profesores hoy en día nos damos cuenta cómo sufren. Para mí, en mi época de joven, de adolescente, estar en el colegio, yo no podía ir respetar a una profesora. La gente se sorprende cuando nosotros contamos las historias de que más o menos hacia la época de segundo de primaria o tercero de primaria, a nosotros nos castigaban con la regla en la mano cuando hacíamos algo indebido. Hoy en día hablar de eso suena como a una locura. Eso es un maltrato. En estos días escuchaba al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que él dijo, nosotros tenemos que volver otra vez a la vara y castigar a nuestros hijos con vara. Y ahí vienen quienes se levantaron ahí. Los sociólogos y los psicólogos. ¿Qué es esta locura? ¿Cómo un hombre que está en un cargo de esos puede llegar a hablar de esa manera? Pero ¿sabes una cosa? El problema es que nosotros, aún los cristianos, también nos comemos el cuento. ¿Cómo eso va a ser de esa manera? Pero ¿sabe una cosa, mi amado? La Biblia nos instruye la manera como nosotros debemos honrar a nuestros hijos, como debemos enseñar a nuestros hijos. Y el único límite que podríamos decir en la enseñanza para con un hijo está establecido en la obediencia, o que está establecido en la obediencia a los padres, es todo aquello que esté en contra de la ley de Dios. Para algunos hijos en algún momento pueda en su vida que sea necesario enfrentarse a sus padres para poder seguir la vida de fe. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, observa lo que nos dice la Escritura, el Señor Jesucristo haciendo mención precisamente de lo que Él vino a hacer, y Él dice en Lucas capítulo 1, versículo 51 al 53 de manera breve, dice, desde la sangre de... Es 12, perdón, 12, ¿les dije 12? Sí. 12, versículo 51 al 53. Dice la Escritura, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegro. El punto, mis amados, ¿cuál es? Que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos realmente que debe haber una obediencia hacia los padres, pero también donde ellos deben saber que si en algún momento nosotros les estamos dando una instrucción que es contraria a la Escritura, ellos en ese caso deben desobedecer y obedecer al Señor. Tenemos que ver que ellos comprendan realmente que la salvación puede traer división dentro de la familia, haciendo que los hijos deban rechazar los mandatos de los padres
si son contrarios a las Escrituras. Pero también debemos tener cuidado de que nosotros no seamos la piedra de tropiezo en nuestros hijos para que ellos vayan por el camino de la piedad. Conozco el caso de un hombre que al principio le predicó a sus hijos sobre el Evangelio, que les habló de la salvación en Cristo Jesús. Y después, él se fue por un camino completamente desviado y instó a sus hijos a irse por ese camino, cuando ya les había hablado de Jesucristo. Y hoy en día, esos hijos están completamente perdidos. Para nada Jesucristo tiene un significado en sus vidas. Ahora, la pregunta es por qué Pablo se enfoca aquí a hablar de la obediencia. Y la razón por la cual se debe obedecer es que esto agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, la obediencia. La Biblia nos lo deja ver en diferentes momentos a través de las Escrituras. La historia nos muestra lo que era la obediencia. Recuerda en 1 Samuel capítulo 15, cuando Samuel le dice a Saúl que es más agradable para el Señor, si los sacrificios realmente, ¿sí? O la obediencia. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque a Dios le complace de la misma manera como el Señor se complace con su Hijo, como nos lo deja ver en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado y descendió del cielo el Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios quiere sentirse complacido con sus otros hijos, con los que han sido adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros como hijos debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, pero también como hijos y como padres debemos enseñar a nuestros hijos esa obediencia. O sea, es una responsabilidad impresionante. Yo no le puedo llegar a demandar a mi hijo que el día de mañana vaya a congregarse cuando yo nunca me congregué, cuando yo no le mostré que la iglesia fuese algo fundamental dentro de la palabra del Señor. ¿Cuánta gente tiene problemas para congregarse hoy en día? Hay muchos jóvenes que están luchando, buscando la voluntad del Señor para su vida. Pero creo que la obediencia a los padres es el lugar correcto para comenzar a encontrarla. Cuando nosotros estamos acá observando verdaderamente acerca de lo que es la obediencia, necesitamos preguntarnos: Señor, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a obedecer? ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros reflejamos la obediencia que tenemos a la palabra de Dios, a nuestro Dios. Esa es la manera como nosotros podemos mostrar una obediencia. Estamos en un mundo donde se les quiere mostrar esa anarquía. Haga lo que quiera, viva como le parece, como usted cree realmente, pero realmente nosotros debemos tener cuidado con eso. Y quiero que observes ahí precisamente que Pablo deja ver en el capítulo 3 algo que es consecutivo realmente, y es el versículo 21. Primero le ha hablado a los hijos y les dice que sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Es decir, un hijo tiene que comprender que cuando está obedeciendo a un padre, a sus padres, eso está agradando al Señor. Pero también entonces ahora observen que Pablo voltea, como digo yo, o como decimos nosotros, la arepa, y ahora dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Lo cual nos deja ver que lo uno con lo otro está unido. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros muchas veces podemos terminar, como acá lo dice, exasperando a nuestros hijos, desalentando a nuestros hijos, desanimando a nuestros hijos. La característica sobresaliente es que tiene un propósito. ¿Y cuál es? Debe ser no desalentador. Es similar a lo que Pablo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 4. Observa en tu Biblia el capítulo 5, versículo 4, que él dice: tampoco haya... No, es 6.4, perdón. En el 6.4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Es decir, se requiere de tanta sabiduría
para que yo pueda guiar a nuestros hijos, o para que nosotros guiemos a nuestros hijos en una obediencia, pero a la vez que nuestros hijos no se sientan exasperados por nosotros como padres. Porque desafortunadamente, cuando nosotros miramos estas dos puntas, que es antes de la caída del hombre, es una creación perfecta, aquí nos está llevando Pablo, pero en el medio, entonces nos damos cuenta que todo está en el hombre caído y pecaminoso, en el hombre que ha exasperado a sus hijos, en el hombre que lo ha maltratado, en la historia que nos deja ver que tanto la mujer como los hijos y aún los siervos eran un cero a la izquierda, no servían para nada, no eran tenidos en cuenta en nada. Entonces, cuando nosotros miramos acá la palabra exasperar, viene de heretizó, que significa provocar o incitar o irritar o enojar. Es decir, lo que la palabra me está diciendo es que yo no debo provocar a ira a mi hijo. Quiere decir que gran parte y gran responsabilidad está en mí, en la manera como yo voy a ir a mi hijo. Y observe que nosotros no podemos separar el versículo 18 y 19 en el contexto inmediato. Del 20 y del 21 no lo puedo separar, porque estamos hablando de alguien que es regenerado completamente. Si los padres no cumplen con esto, lo que esto produce es que los hijos se desalienten. Y el sentido de expresión aquí es perder el ánimo o el espíritu. Y lo que está haciendo es que encierra la idea de estar apático, malhumorado, desanimado o abatido. Y sabe una cosa, iglesia, los padres pueden provocar desánimo en sus hijos cuando no los disciplinan con amor ni los instruyen en el camino del Señor, de manera equitativa y justa. Y quiero que le prestes atención a esta parte que es fundamental, porque nosotros muchas veces dentro de la misma congregación encontramos un desequilibrio en esa parte. Y todos los niños son hermosos, todos los niños son preciosos, pero vemos que los padres no toman la actitud de disciplinar a sus hijos. Por supuesto que acá nos dice con amor, e instruirlos en el camino del Señor, de manera equitativa y justa, es decir, enseñarles que si realmente no hay un comportamiento adecuado, entonces requiere de ser castigado, sin caer en, como lo hemos mencionado, en el contexto de esta porción. En la antigüedad, ustedes recordarán que lo hemos mencionado, que cuando las cosas iban mal, se amontonaba toda la culpa sobre las esposas, sobre los niños, sobre los esclavos. Es como lo que decimos, los malos del paseo. Pero Pablo lo que hace aquí, habiendo amonestado a los esposos y a las esposas, entonces él se centró en los hijos diciéndoles que los hijos tienen una obligación, tienen una responsabilidad, y es obediencia a sus padres, ¿sí? Con toda imparcialidad, diciéndoles que no deben realmente caer en esa actitud pecaminosa. Y eso requiere de una instrucción detallada, requiere de tener mucho cuidado. También, obviamente, nosotros como padres, como lo he estado mencionando acá en esta porción del texto, padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Observe que dice, para que no se desalienten. El punto es hasta dónde yo debo actuar y tener un límite, pero también a la vez cuánta sabiduría requiero de la palabra del Señor, de la dirección del Espíritu Santo, para yo educar a un hijo, que no termine yo coaccionándolo u obligándolo a algo que solo Dios tiene el control. Y acá entonces podríamos decir que el punto es crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y natural. Es decir, una atmósfera de amor y de confianza. Y cuando hablamos de ese amor y de esa confianza, por supuesto que estamos hablando de brindarles esa seguridad que necesitan. Se debe educar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor, que es lo que nos insta la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4. Si usted observa ese texto bíblico ahí, en el 6:4 está diciendo, no provoquen a los, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y acá viene la pregunta, ¿cuál es la
disciplina y la instrucción del Señor. Y lo que nos deja ver es que no es lo que a mí me parece, no es como yo creo ni pienso que debe ser, sino como la palabra me insta. Y para ello entonces yo necesito ir a la Escritura, estar metido en la Escritura para preguntar en oración al Señor, dame el direccionamiento, Señor, de cómo yo puedo instruir a mi hijo. ¿Por qué? Porque si los padres son injustos o demasiado severos, o sea, como muy ley, entonces se genera un espíritu de resignación llena de resentimiento en el corazón de los hijos. Tengo hijos grandes y reconozco que en algún momento de mi vida me pude haber equivocado. O me equivoqué, no es que me equivoqué. Tal vez queriendo hacer desde la perspectiva de la Escritura, pero sin un estudio realmente adecuado y correcto. Entonces, como ya lo mencioné, si muchas veces nos comportamos muy ley, entonces lo que estamos generando es un espíritu de resignación lleno de resentimiento en el corazón de los hijos. ¿Para qué? Para llevar a los hijos prácticamente a terminar siendo desalentados. Al punto en que un hijo puede llegar a pensar, no importa lo que haga, nunca le va a agradar a mi papá. Y en lo personal creo que muchas veces mis hijos me dijeron, bueno, sabemos que no importa lo que hagamos, no te va a convencer. Y uno dice, Señor, ayúdame, dame la sabiduría, porque realmente necesitamos ahora, cuando uno estudia esta carta a los Colosenses, uno darse cuenta de que realmente la carta está centrada en la plenitud de Cristo, en lo completo de Cristo. Y para entonces poder tener esa libertad de lo que es la vida en Cristo y disfrutar precisamente de lo que Cristo alcanzó con su sacrificio en la cruz. Ahora, no significa, mis amados, que no se haga la amonestación negativa. Pero algo que uno debe tener en cuenta es no sermonear siempre al hijo, ni hacer un constante no hagas esto, no hagas aquello, sino que nosotros tenemos un ejemplo que es mejor, y es el de la libertad en Cristo, como lo he mencionado, es decir, el utilizar el no del Señor Jesucristo en el decálogo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de una manera positiva. Debe ser enfocado hacia lo positivo más que en lo negativo. Pablo nos lo deja ver en Romanos 12:21 cuando él dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Usted recordará que el Señor Jesucristo en varias ocasiones dice, ¿no sabéis que ese no es como diciendo, mira, lo que tienes que ver es esto más bien? ¿Qué es lo correcto? Sin embargo, nosotros muchas veces como padres podemos caer precisamente en el no. Porque hemos hecho sesgado, dividido completamente lo que es la vida cristiana con el mundo, sin mostrar realmente cómo puedes llegar a vivir en un mundo como este. Ahora, la implicación que nosotros encontramos aquí es que a pesar, digámoslo así, o más bien no, nos insta a mirar el tiempo que nosotros tenemos con nuestros hijos. Porque un hijo no va a aprender a ser obediente a menos de que tenga tiempo con sus padres, que comparta el tiempo con sus padres. Y cuando un hijo va a ver realmente o va a tener tiempo con sus padres, cuando los padres viven pensando únicamente en el trabajo. Dios hizo un diseño perfecto. Y vuelvo y hago énfasis, cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer en su creación perfecta y instó a la mujer y la capacitó, era para que la mujer estuviera buen tiempo con sus hijos, mientras el hombre sale a sus labores de buscar la economía para el hogar. Hoy en día encontramos hogares completamente deshechos donde papá y mamá no están en casa, donde papá y mamá están en la búsqueda de dinero para tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor colegio, una mejor universidad, una mejor ropa, un mejor comer, pero dejando completamente los valores de la instrucción que Dios ha diseñado. Y como ya lo mencioné, no debes dejar la vara de la corrección a un lado. Tenemos que aprender un poco más
a obedecer al Señor en la instrucción. Si tu hijo es pequeño, piensa en que la Biblia te da una instrucción. Si tu hijo ya está en una edad mediana, entonces nos da otra instrucción y nos deja ver. Y si ya está adulto, pues bueno, lo más seguro es que tendrá que salir de casa y enfrentarse a la vida, pero no hacer lo que nosotros tenemos en el modelo, dentro de un modelo caído y pecaminoso. Quiero que me acompañes en la Escritura para darnos cuenta que cuando nosotros tenemos presente la instrucción que Dios nos da, es algo sabio. Que la palabra nos está dando una instrucción que debe ser utilizada con sabiduría, que debe usarse con discreción, digámoslo en el caso de la vara, y que una reprensión sabia es mejor que 100 azotes. Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Y Proverbios es un libro que en lo personal me encanta, que me deja ver, pero que me permite también y me insta a ser sabio en todas las cosas de la instrucción hacia mis hijos. En el capítulo 13 de Proverbios, versículo 24, observa lo que nos dice la Escritura. El que evita la vara, se odia a sí mismo. Pero el que lo ama, el que se ama a sí mismo, se disciplina con diligencia. ¿Sí dice eso el texto? No. Dice, el que evita la vara, odia a su hijo. Y lo primero que me está instando es a que yo debo contemplar entonces la vara de la corrección. Porque dice, el que evita la vara, odia a su hijo. La sociedad, la psicología, la sociología que te dice hoy en día, no tienes necesidad de tocar a tu hijo. Puedes enseñarle de otra manera. Pero dice, pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Es decir, el utilizar la vara es algo diligente. Ahora, espero que usted me entienda que esto es un equilibrio. No estamos yéndonos a los extremos. Observa Proverbios 17:10. En Proverbios 17:10 dice, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Lo cual también me deja ver que los azotes no son sabios, no son correctos. ¿Sí? Pero me está instando a la vara. Ahora observen el capítulo 22, versículo 15. Y en Proverbios 22:15 me dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Tú no puedes decir que esta es la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente palabra de Dios, pero que tú puedes pensar mejor que Dios diciendo, mi hijo no necesita una vara. No. Más bien tú necesitas es preguntarle a Dios y decirle, dame la sabiduría para yo obedecer y estudiar de manera correcta la manera como yo puedo reprender a un hijo. Acorde a su edad. No creemos que vamos a utilizar una vara en un hijo de 20 años. Eso sería ya darle palo. Pero sí, saber cómo nosotros podemos realmente amonestar a nuestros hijos. En Proverbios 23, versículos 13 y 14, observa lo que dice la Escritura. No escatimen la disciplina del niño. Lo primero que me dice en forma negativa es no vayas a escatimar. Es decir, no vayas a tomar a la ligera la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, ¿qué dice? No morirá. No morirá. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Un niño no se va a morir por eso. Pero la sociedad de hoy en día te dice, no, no lo hagas, no. ¿Cómo vas a maltratar a tu hijo? Es más, tú puedes ir a prisión hoy en día si te ven reprendiendo a tu hijo con una vara. No estamos hablando de garrote, por favor. Versículo 14. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y en Proverbios 29, versículo 15, observa lo que nos dice también. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Sabe una cosa? Hay veces pensamos que siendo tiernos,
No, papito, no hagas eso, mamita. Ay, ¿sí? O pasando por alto, estamos siendo amorosos, pero en realidad le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? No porque el pastor lo diga, sino porque es la Escritura la que me lo está diciendo. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergonza a su madre. Es decir, la vara de la disciplina no es una herramienta para la violencia, sino para la enseñanza y el crecimiento del hijo. No debe ser un un desahogo emocional para los padres. Peligroso, porque en lo personal sé que alguna vez pecamos, porque fue más bien un desahogo de mi ira hacia mi hijo o hacia mis hijas. No, la Biblia me está diciendo ahora no es un desahogo emocional para los padres. La disciplina debe ser un método docente y una reacción a la ira o al estrés. No una reacción a la ira o al estrés. Cuando hemos castigado a nuestros hijos, muchas veces los hemos castigado como salidos del mal genio. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Debe ser amorosa y en el contexto correcto. La disciplina debe ser aplicada con amor y respeto. Debemos saberlo hacer. Tiene límites, nos deja ver acá. La disciplina no debe ir más allá del propósito de corregir y de enseñar. Y pareciera que estuviéramos en un taller de padres, pero es que no podemos pasar por alto realmente lo que nos está diciendo la Escritura. 1, la obediencia de los hijos hacia los padres, porque es lo que agrada al Señor. 2, el que los padres no exasperen a sus hijos, lo cual nos muestra un equilibrio. La exhortación de Pablo de no amargar a los niños es totalmente contraria a lo que encontramos en la historia. Si usted ha leído alguna vez los libros apócrifos, Eclesiástico capítulo 30. Ben Sira dijo respecto a esto, miren su manera de pensar: el que ama a su hijo le azotará sin cesar, doblega su cerviz mientras es joven y funde sus costillas cuando es niño. Terrible ese pensamiento. Él se basó en Eclesiástico 31. Pero miremos qué dice Eclesiástico 31. Y Eclesiástico 31 dice: el que ama a su hijo frecuentemente lo castigará para que posteriormente se alegre y no tenga que tocar frecuentemente la puerta de sus vecinos. Y ahí mismo en Eclesiástico 30, el versículo 12 dice: doblégalo en su juventud, azótale los costados mientras es joven. Quizás así no se endurezca, ni te desobedezca, ni cause dolor a tu alma. Y aunque esa no es la palabra del Señor, uno tiene que mirar realmente, esto es sacado de la Escritura. Pero, mis amados, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros como padres podemos desalentar a los hijos de muchas maneras. Número 1, protegiéndolos de manera excesiva. Y aquí este es el reto más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos ese equilibrio, necesitamos de esa sabiduría, necesitamos de la oración. Podemos, escúchalo bien, desalentar a nuestros hijos protegiéndolos de manera excesiva. Segundo, podemos desalentarlos teniendo favoritismos en el hogar. Cuando hay diferentes hijos y los hijos dicen: mi mamá o mi papá prefiere a tal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo tercero es en la que nosotros podemos desalentar a un hijo, es desestimando su valor. Como que nada nos interesa, como que, bueno, sí. Tal vez podemos coger el texto de cuando el Señor dice que siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Bueno, está bien, eso le tocaba, para eso le pagué el colegio. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres sabios en las cosas. La tercera forma en que podemos desalentar a los hijos es, ya lo dije el tercero, sí, desestimando su valor. Muchos hijos lastimosamente crecen con la convicción de que lo que hacen y lo que sienten es insignificante a sus padres. La cuarta manera como podemos desanimar a nuestros hijos es imponiéndole metas poco realistas.
Yo personalmente, hay veces molesto a Tiago porque a Tiago le va muy bien en el colegio. Entonces, papi, hoy saqué 4,8. Mira mis notas y me muestra las notas, 4,7, 4,9, 4,8. Y entonces yo le digo, uy, pero te faltó. Tiene que ser 5. Pero es una manera de molestar. Después le digo, no, mentiras, está muy bien. Pero muchas veces llegamos a ese punto donde queremos algo de perfección. Queremos que nuestro hijo sea el mejor. Mi hijo va a ser el mejor. Mi hija va a ser la mejor. ¿Sí? Y los enseñamos a que ellos tienen que llegar a un punto donde si desconocemos la condición caída del ser humano, realmente no va a ser. Recuerdo que en los tiempos cuando mi hijo estaba buscando la carrera a estudiar, yo le dije, olvídate de cuál carrera quieres estudiar. La carrera es lo de menos. Puedes escoger medicina, puedes escoger derecho, puedes escoger la carrera que quieres. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y si tú realmente no rindes tu vida a los pies de Cristo, cualquier carrera que hagas, ninguna va a ser importante mientras Cristo no sea el principal en tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los padres pueden provocar esto al mal al no recompensar a los hijos, a nunca hacerles sentir que han tenido éxito en algo. A veces, ¿cuántos éxitos han tenido nuestros hijos que nosotros no los hemos resaltado? Que no realmente hemos dicho, oye, está bien, excelente, perfecto. Una quinta manera en que podemos desanimar a los hijos. Los padres pueden exasperar a sus hijos cuando son incapaces de expresarles amor. Y eso creo que abunda mucho a nuestro alrededor. Es que a mí me criaron así. Es que mi padre nunca me dio amor. Es que a mí me enseñaron fue a darles duro, entonces yo tengo que darles duro. Y lo que nunca nos damos cuenta es que en realidad nosotros sí copiamos el modelo en el que hemos sido creados. Siempre recordaré a un gran amigo, compañero mío de mi infancia, mi compinche, con el que hacíamos todo, y él chocaba porque su padre siempre cogía a patadas y a puños a su mamá. Era terrible. Y él decía, odio a mi papá, odio a mi papá. Pero años después, cuando yo salí de ese barrio y me casé y tuve la oportunidad de volver, encontré que él estaba haciendo lo mismo con su esposa. Cogía a puños y a patadas a su esposa. Nosotros vamos a repetir los modelos que veamos en casa, aun cuando sean modelos que odiamos en algún momento de nuestra juventud. Y yo creo que ahí está la responsabilidad. Otra manera como nosotros podemos exasperar a nuestros hijos es no supliendo las necesidades dentro del hogar. Y encontramos muchas personas, y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que vive realmente en contra de sus padres, desobedientes a sus padres, es porque sus padres nunca cumplieron con las responsabilidades en el hogar. Algunos me han dicho, pues mi padre siempre llevó el dinero, siempre estuvo ahí, pero nunca nos acompañó. O otros al contrario, dicen, es mi padre nunca suplió para las necesidades del hogar. Y en séptimo lugar, encontramos también, en la manera como los padres pueden exasperar a sus hijos, es al no establecer las normas en el hogar. Ese es el punto. No establecer normas en el hogar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que dentro del hogar hay unas normas y ellos las tienen que aprender. Y en octavo lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos por medio de la crítica. A toda hora la crítica, que no les permita a ellos realmente poder evaluar y mirar, sino que siempre son criticados por lo que hacen, porque en realidad no lo hacen como nosotros quisiéramos que lo hicieran. Y por último, mis amados, ahí agregando, los padres también pueden exasperar a sus hijos al ser negligentes. El ejemplo clásico de este punto es Absalón, el hijo de David, ustedes recordarán. David fue indiferente hacia él y el resultado fue la rebelión. Fue la guerra civil que se produjo. Fue la muerte de su hijo Absalón. Los padres deben participar en la vida de sus hijos. Por último, mis amados, los padres pueden exasperar a sus hijos ejerciendo una disciplina excesiva. Pueden abusar de sus hijos de manera verbal, emocional o física, hablando en forma negativa.
Son padres que pronuncian contra sus hijos que no se atreverían a pronunciar contra otras personas. Son cosas que están pronunciando. Pero los padres nunca deben disciplinar a sus hijos con ira. Algo que me impactó a mí cuando tuve la oportunidad allá en Los Ángeles y me quedé en la casa de un hermano, fue que su hijo cometió una falta que significaba castigo. Este muchacho tenía 9 años aproximadamente. Y su padre fue, lo tomó. Realmente su padre estaba ofendido con lo que él había hecho, pero él esperó a calmarse. Habló con su esposa, yo estaba ahí presente, y luego él tomó a su hijo, lo llevó aparte y habló con él alrededor de 10 minutos. Y después de los 10 minutos de explicarle todo, le dijo, ahora tengo que castigarte físicamente. Y lo cogió con la vara y lo castigó. Y la verdad es que me sorprendió, porque nunca se dejó llevar por la ira, nunca actuó en el momento en que era algo grave la falta que este chico había cometido, sino que dejó pasar como la calentura y realmente llegó y después lo reprendió. Y después conversando con él me dijo, hermano, tenemos que ser sabios en corregir a nuestros hijos. Tenemos que saber cómo ellos van a actuar. Lo que quiero mostrarles a ustedes hoy, queridos mis amados, es que nosotros debemos ser sabios y obedientes a lo que la palabra de Dios nos está instando. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de mantenernos en oración rogando a nuestro Dios que nos dé la sabiduría para verdaderamente poder instruir a nuestros hijos a que ellos sean obedientes. La decisión de la salvación por un lado es de Dios, pero por otro lado ellos tienen que tomar la decisión de si van a seguir al Dios que nosotros les hemos modelado, al Dios que nosotros les hemos mostrado, al Dios que nosotros les hemos presentado como el Dios de nuestra vida, de nuestra salvación, nuestro proveedor, donde nuestra esperanza está centrada. Es a eso a lo que nos está instando la Escritura, para que ellos verdaderamente en obediencia, cuando Pablo está hablando acá de obediencia, entonces es que esos hijos puedan obedecer como resultado de algo que ellos ven que es real en nuestras vidas. Nosotros podemos llegar a traer hijos a la congregación. Pueden venir esos hijos y estar acá y crecer aún en los salones de la escuela dominical, de la escuela de los niños. Pero eso no significa que estos chicos van a ser salvos. Muchos de ellos al crecer se han ido de lugares como estos, de congregaciones como estas. ¿Por qué? Porque en realidad nunca vieron algo diferente. Porque en realidad lo vieron más como una religión que como una relación personal de la cual necesitaban estar con Dios. Mis amados, insto a la congregación y a todos aquellos que tienen hijos o que tenemos hijos, no importa el tiempo que llevemos, sean grandes o pequeños, si están con nosotros, a trabajar de tal manera que ellos puedan ver que nuestro Dios es un Dios vivo, que es un Dios verdadero, y que no es simplemente una religión a la cual estamos llevando para hacer un ritual. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Padre de la gloria. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Y gracias por lo que tú nos permites. Señor, aprender aún, Señor, y darnos cuenta de que nunca es tarde para hacer las cosas conforme a tu palabra, conforme a la instrucción de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, y por permitirnos honrarte y exaltarte y glorificarte a través de la obediencia en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.